Bienvenido a una lección sobre ecuaciones lineales en forma estándar. En este video determinaremos la forma estándar de una línea a partir del formulario de intercepto inclinado, determinar la ecuación de una línea en forma estándar, y también gráfico una línea en forma estándar. La forma estándar de una ecuación lineal es ax más y es igual a c, donde a, b y c deben ser íntegros. Y normalmente el término del eje c es positivo. Comience por escribir ecuaciones en forma estándar. Aquí tenemos formato dependiente de punto. Y queremos reescribir esto en forma estándar. Así que primero borraremos a los padres, así tenemos y, 5 igual 3x, 12. Sabemos que necesitamos tener los términos sí en el lado izquierdo y la constante en el lado derecho. Vamos adelante y agregue 3x a ambos lados. Entonces esto sería 0. En el lado izquierdo tenemos 3x más y, 5 igual menos 12. Tenemos un paso más. Queremos tener la constante a la derecha. Así que ahora agregaremos 5 a ambos lados. So menos 12 más 5 sería igual menos 7, así tenemos 3x más y igual menos 7. Y este es el formulario estándar. Para el número 2, todavía tenemos que tener los términos sí en el lado izquierdo. Así que vamos adelante y restruya 2/3x en ambos lados. Así que esto sería 0. Nos quedaríamos con menos 3x más y igual 4. Y hay dos más cosas que tenemos que tratar aquí. En la forma estándar, b y c no pueden ser fracciones. Tiene que ser un número entero, por lo que si multiplicamos cada plazo por 3, eliminará esta fracción. Así que vamos adelante y hagámoslo. Multiplica el lado izquierdo por 3. Multiplica el lado derecho por 3. Bien, 3x menos 2 3x será 2x. 3y sería 3y, y 4xg sería igual a 12. Y entonces estaría bien, pero normalmente el término ax es positivo, así que ahora más adelante y multiplicará ambos lados de la ecuación por menos 1, para tener 2x, 3y igual menos 12. Y esto se considerará formato estándar. Ahora quiero dar un paso más adelante, y encontrar la ecuación de la línea en forma estándar dada el gráfico de la línea. Ahora sabemos que hay varias formas para determinar la ecuación de una línea. Comencemos por determinar dos puntos en la línea que podríamos usar para determinar la ecuación de la línea. Entonces, por ejemplo, este punto aquí sería el punto. Este punto aquí tendría coordenadas. Comencemos poniendo la línea en forma de intercepto inclinado. Significa que queremos encontrar la pendiente en el intercepto. Podríamos encontrar la pendiente de esta línea usando la ecuación igual y 2, y 1x2, x1, pero también podemos analizar la línea. Si queremos pasar de este punto a este punto, aviso que debemos bajar 3 unidades y derecha 1 unidad. Bueno, eso nos dice que la pendiente es igual a menos 3, 1 o simplemente menos 3. Siguiente. B es igual al intercepto y podemos ver que esta línea B va a igualar más 2. Así que la ecuación en forma de intercepto inclinada sería y igual 3x más 2, y ahora podemos reescribir esto en forma estándar. Queremos los términos sí en el lado izquierdo de la ecuación. Vamos adelante y agregue 3x en ambos lados. 3x más 3x, eso es 0, así que quedamos con 3x más y igual 2. Ahora en esta próxima pregunta, nos dan la ecuación de la línea en forma estándar, y luego se nos pide que determinemos la pendiente y el intercepto y, por lo que es bastante opuesto a lo que acabamos de hacer en la pantalla anterior. Si queremos conocer la pendiente del intercepto y, necesitamos escribir esto en forma de intercepto abandonado, lo que significa que necesitas tomar esta ecuación aquí y solucionarla por ti. Así vamos adelante y restate 2x en ambos lados, que nos dejarían con 3 igual 2x más 9. Y ahora dividiremos todo por 3 que resolverá esta ecuación por y. Tenemos y igual menos 2 3x más 3, así que nos dice que nuestra pendiente es igual a menos 2 3. Y nuestro intercepto en y es igual a 3. Así que de esta información podemos ser gráficos de la línea. Dibujaremos el intercepto y como más 3, y desde el intercepto y,
Usando la pendiente, bajaremos 2 unidades y derecha 3 unidades. Así que abajo 2, derecha 3 estaría a la derecha aquí. Y esa es suficiente información para graficar esta línea. Ahora hay varias formas de graficar una línea, como sabemos. Ahora, como ya sabemos que hay varios métodos para graficar una línea, pero normalmente si una línea está en forma estándar, encontrando los interceptos X e Y es la manera más rápida y fácil. Así que avancemos y revisemos ese método. Recuerde que el intercepto X es donde el gráfico cruza el eje X, y el intercept Y es donde el gráfico cruza el eje Y. Para determinar los interceptos Y, tenga en cuenta que cualquier punto en el eje X tiene una coordinación de 0. Así que esto debe recordarnos que para encontrar el intercepto X del gráfico de una ecuación, reemplazamos Y por 0 y solucionamos por X, y aviso en cualquier punto del y axis tiene una coordinación X de 0. Y por lo tanto para encontrar el intercepto Y de un gráfico, reemplazamos X por 0 y resolvemos por Y. Vamos adelante y pruebe. Esencialmente para encontrar los interceptos de esta línea, vamos a completar una tabla en T, pero es una tabla especial. Un punto, cuando la coordinación X es 0, y el otro punto cuando la coordinación Y es 0, para encontrar el intercepto Y, establecemos X igual a 0. Bueno, 4 por 0 sería 0, así que nos quedamos con una ecuación de un solo paso para resolver. Tenemos 3 igual 12. Divide ambos lados por menos 3, así que tenemos un intercept Y de menos 4. Ahora, para encontrar el intercepto X, establecemos Y igual 0. Esto sería 0, así que tenemos 4x igual 12. Divide ambos lados por 4. Tenemos X igual 3. Por lo que nuestro intercepto X es el punto. Vamos adelante y trace estos dos puntos. Aquí está el intercepto X en. Aquí está el intercepto Y en, y nuestra línea pasa a través de estos dos puntos. Así que está el gráfico de nuestra línea. Vamos adelante y probemos a otro de los que. Ahora queremos gráficos X más 4 igual 8. Vamos a ver si podemos saltar un paso en este. Para encontrar el intercepto Y, establecemos X igual 0. Así si X igual 0 tenemos la ecuación 4 igual 8. Así que dividimos por 4, y tenemos el intercept Y es igual a 2. Ahora para determinar el intercepto X ponemos Y igual 0. Bien, si Y es igual a 0, 4 Y sería 0. Y tendríamos X igual 8. Y aquellos serían nuestros interceptos. El intercept X está a la derecha aquí en el borde, y el intercept Y está aquí. Y nuestra línea pasa a través de los dos puntos. Vamos adelante y acabemos mirando un problema de palabras que implica una ecuación lineal en forma estándar. Manny tiene dos trabajos a tiempo parcial. Un trabajo paga $10 por hora. Y el otro paga $16 por hora. Quiere ganar $300 esta semana para fijar su coche. Escriba una ecuación que describiría esta situación. Bien, en este problema tendremos dos variables porque una será el número de horas trabajadas con la tarifa de $10, y otra que será igual al número de horas. Trabajó $16 australianos por hora. Así que establecemos X igual el número de horas trabajó $10 australianos por hora. Dejemos igual el número de horas trabajó $16 australianos por hora. Entonces, si muchos quieren ganar $300 esta semana, si multiplicamos 10x, esa sería la cantidad de dinero ganado en la tarifa de $10 más $16x, y esto nos deciría cuánto dinero ganado en la tarifa de $16. Recuerde, si y representan el número de horas trabajadas en cada trabajo, y para esta semana, quiere esto igual $300 australianos. Tenemos la tasa X tiempo más la tasa X, el tiempo debe ser igual $300 australianos. Ahora queremos graficar la ecuación que modela las posibles horas que podrían trabajarse en cada trabajo para ganar $300. Recuerda, la ecuación fue 10x más 16 igual $300. Vamos adelante y gráfico esto encontrando los interceptos Y, para hacer una tabla T, y cuando Y es 0 encontraremos el intercept X. Y cuando X es 0, encontraremos el intercept Y entonces, cuando Y es igual a 0, 16 años sería 0.
Así que nos quedaríamos con 10x igual 300. Así que dividiremos en ambos lados por 10, y nuestro intercepto x es igual a 30. Y luego para encontrar el intercepto y estableceremos x igual 0, pero cuando x es 0 esto sería 0. Nos quedaríamos con 16 años igual 300. Divide ambos lados por 16. Ya he hecho esto. Sale a 18.75. Y eso sería nuestro intercepto. Y antes de graficar estos dos puntos, vamos adelante y etiquetemos nuestros ejes. Recuerda que el x-axis representa el número de horas trabajadas $10 australianos por hora, y el y-axis representa el número de horas trabajadas $16 australianos por hora. Nuestro intercepto x sería 30, y nuestro intercepto y es igual a 18.75. Quizás en algún lugar justo aquí. Así que vamos a seguir adelante y conectar estos dos puntos. Así que cualquier punto en esta línea representa una combinación de horas que podrían trabajarse en cualquier trabajo para ganar $300. Y la última pregunta es si a muchos solo se permite trabajar 10 horas en el trabajo que paga $16 por hora. ¿Cuántas horas necesitaría trabajar en el otro trabajo? Bien, recuerda, y representa el número de horas trabajadas, $16 australianos por hora. Para responder esta pregunta tenemos la ecuación 10x más 16 por 10 es igual a 300. Tenemos 10x más 160 igual 300, y si restringamos $160 de ambos lados, tendríamos 10x igual. Poso 300, 160 sería 140, dividiendo ambos lados por 10 y 140 10 sería igual a 14. Por lo tanto sería 14 horas. Necesita trabajar en el trabajo que pagó $10 por hora si trabaja 10 horas al tasa de $16 por hora. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.